Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Gasco Gonzalo. La verdad es que le hemos escuchado con atención el gran número de datos que nos ha facilitado y que, por otra parte, pues en gran medida se pueden también consultar en el portal del Alto Comisionado. Básicamente, lo más destacable en cuanto a los datos que nos ha ofrecido es, primeramente, el mapeo que concreta zonas de pobreza y que permite focalizar recursos y que permite también detectar dónde están los problemas y las políticas cuando no se han diseñado bien con el cruce de datos que nos ofrece la distribución de renta de los hogares y de la encuesta de condiciones de vida. Otro punto importante es la brecha digital, efectivamente, con los datos obtenidos desde el ECV, el equipamiento TIC del INE o el informe PISA de la OCDE, donde preocupa que el 9% de los hogares con rentas más bajas no tengan Internet. Estamos hablando del torno de los 100.000 hogares. Y donde hay Internet es más bien móvil que banda ancha. De ahí que seamos, además, el segundo país con Internet de banda ancha más caro de nuestro entorno. Entonces, yo le pregunto a ver si usted ha dirigido alguna pregunta o alguna recomendación al Gobierno para paliar este aspecto. Otro problema importante es la sobrecarga que tiene la vivienda en las familias y, sobre todo, la vivienda de alquiler, pese a que tenemos un porcentaje inferior al de la media europea. Desde luego, el hacinamiento, la ausencia de privacidad que afecta a la salud física, mental y a los resultados académicos no ayuda. Y, por último, otra de la importancia clave entendemos que es la transmisión intergeneracional que se produce de la pobreza infantil y que la presencia de hijos incrementa enormemente el riesgo de pobreza y que, en definitiva, agrava más a las familias que tienen hijos que a las que no lo tienen. Es por ello que, más allá de estos datos estadísticos y que relacionemos pobreza con exclusión, desigualdad y falta de oportunidades, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU entiende que los recursos para combatir la pobreza infantil en nuestro país han sido, desde luego, inadecuados. Por ello, le permito recordarle que el Real Decreto 136/2020, en el que se reestructura la presidencia del Gobierno y que en su artículo 11 establece que el Alto Comisionado se encargará de la coordinación de actuaciones dirigidas a luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil y, en particular, con la función del punto C, que es donde se desarrolla básicamente cuál es su función, está la de proponer a los departamentos ministeriales medidas e iniciativas en los ámbitos de su competencia. Desde luego, para erradicar la pobreza infantil son necesarios no solo dotaciones económicas, sino también crear condiciones o climas estructurales para que esto se produzca. Hay que proponer medidas e iniciativas contra la pobreza infantil a los diferentes ministerios y no solo datos. En este ámbito le voy a sugerir 3 bloques. Uno sería la incidencia en el ámbito familiar, el segundo en la incidencia en el ámbito de la economía y el empleo y, por último, en el ámbito de la educación. En el primero de ellos vemos que la pobreza infantil está relacionada con el deterioro de la figura de la familia natural y del hogar. Es el ámbito, desde luego, ideal en el que el niño crece y se desarrolla de forma estable, tanto física como psicológica y moralmente. La pobreza infantil tiene mucho que ver con los ataques a la familia de los últimos decenios. La política social más eficaz es la de facilitar el empleo y la conciliación laboral, permitiendo a los padres que puedan, desde luego, cumplir con los deberes que establece la propia Constitución en el artículo 27.3. A mayor pleno empleo, menor pobreza infantil. Hay que aspirar, señor Gasco, al pleno empleo y los recursos deben ir dirigidos de una forma clara y concisa. En los presupuestos generales del Estado, bueno, pues vemos que hay muchas partidas ideológicas, pero que realmente de protección de infancia y adolescencia, de forma directa, hay muy pocas destinadas a ello. Hay que escoger, desde luego, entre propaganda ideológica y atender necesidades reales. ¿Usted cree que subir sueldos de ministerios, crear asociaciones, altos cargos, es la mejor forma de combatir la pobreza infantil? Nosotros creemos que no. ¿Por qué nos ayuda fiscalmente a las familias con hijos? Tener hijos es una causa de empobrecimiento, y más en España, en una sociedad como la que tenemos, que está envejecida y con la pirámide de población invertida. En el segundo de los planos, en el ámbito económico y del empleo, hay que distinguir entre medidas coyunturales, como puede ser el ingreso mínimo vital, que debe ser puntual, para evitar anclar a los padres y menores en la pobreza y la dependencia. Entendemos que el ingreso mínimo vital no va a servir para desbloquear esta pobreza infantil. Su permanencia lo que va a hacer es fijar el problema.
Suelen ser sectores, además, los beneficiados de ello, que están desligados del mundo laboral, desgraciadamente. Hay ya 4 millones de parados y 750.000 personas en ERTE. Los españoles quieren un trabajo. Denles un trabajo, se lo diría al Gobierno, y usted debería recomendárselo, no una subvención. Después, tenemos la diferencia que hay, por ejemplo, entre las pensiones de la mal llamada violencia de género, en el caso de que la madre asesine al padre, tiene una pensión, y si es a la inversa, tiene una pensión muchísimo menor. Entendemos que aquí también habría que incidir. La educación, por tratar ya el último de los temas, es un derecho fundamental, y la libertad de las familias para elegir el tipo de educación también, elegir centro, supervisar contenidos en asignaturas complementarias, extraescolares, avanzar en el cheque escolar, crear herramientas que les sirvan para forjar su futuro, es decir, no pasar de curso con asignaturas, una educación que no permite enseñar muchas asignaturas en español, el absentismo y el abandono escolar. Hay que potenciar una formación profesional. Eliminen gastos superfluos, eliminen organismos, eliminen subvenciones, eliminen ministerios, eliminen cargos públicos y sus grandes bonus de productividad. Solo 898 millones de euros en el año 2020. Eliminen duplicidades, rebajen impuestos, rebajen y eliminen en donde se pueda el IVA sobre productos básicos, el agua, la luz, Internet, las mascarillas. Sean valientes en estas políticas. Hagan viviendas de protección oficial, liberalicen suelo para que no esté anclado en determinados sectores. Todo aquel suelo que no esté especialmente protegido que sirva para construir viviendas sociales. Después de hacer todo esto, creo que podríamos empezar a hablar de lo que es luchar contra la pobreza infantil, y no solamente datos y economía y presupuestos. España es una nación desarrollada con 2 millones de personas que acuden hoy a los bancos de alimentos, un 20% más que en el año pasado. Siento decirle también que van a tener que cambiar todos sus cuadernos de documento breve, puesto que usted utiliza el acrónimo NNA y, según la ministra de Igualdad, en las declaraciones del fin de semana, tiene que pasar a ser la triple NA. Cosa que, siento decirle, pues no va a favorecer la lucha contra la pobreza infantil y, por tanto, no se reducirá. Muchísimas gracias, señor Gasco. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Agradecerle, en primer lugar, su comparecencia hoy con nosotros y su exposición. A mí me gustaría saber el número de programas que lleva a cabo Cruz Roja en toda la geografía española y si se producen desigualdades entre territorios con motivo de que puedan tener más o menos subvenciones de las propias comunidades autónomas o ciudades autónomas y, en ese caso, en cuáles se produce mayor agravio y cómo solventa la entidad ese desequilibrio. También me gustaría saber su opinión, y lo ha comentado usted por encima en su intervención, acerca de que la entidad se haya convertido en unos servicios sociales paralelos a la Administración, cuando en realidad las entidades del tercer sector deberían dedicarse a casos donde la Administración es incapaz de llegar. ¿Cree que en el caso de la atención a la infancia esto es así y la Administración debe invertir más a través de los servicios sociales? ¿Cree que hay dejadez en ese sentido? Por otra parte, me gustaría que, si tiene datos globales y también específicos, nos dé detalles de los programas de Cruz Roja respecto a la inmigración. Aquí me refiero a la atención de los menores extranjeros no acompañados, incluidos los pisos de menores extutelados. ¿Cuántos programas desarrollan en la atención a MENAS en toda España? Número de menores a los que han atendido, por ejemplo, en el último año, en 2020, coincidiendo además con la pandemia de la COVID-19. Donde ciudades, provincias o comunidades autónomas, donde más voluntarios o trabajadores de Cruz Roja se dedican a la atención de esos menores, cantidad global recibida por ese concepto por las administraciones públicas, cantidad dedicada a ese mismo concepto, si está por encima de lo que recibe por subvención la entidad o se ajusta a ella. Y ya que ha comentado también usted los pisos de utilizados, ¿no cree un agravio darle apoyos sociales extra a ellos mientras nuestros jóvenes agonizan en precariedad de empleo y paro? Por otra parte, me parecería muy interesante que nos dijera del total de programas con los que cuenta Cruz Roja dedicados a la infancia,
cuántos de ellos se dedican a menores extranjeros y cuántos para la atención o el trabajo que se desarrolla con infancia y juventud en riesgo y conflicto social fuera de lo que sería la atención a la inmigración. Y el montante global dedicado, diferenciado de lo que la entidad dedica a unos y a otros proyectos. Por ejemplo, en Ceuta, en mi ciudad, y también en Melilla, los esfuerzos de Cruz Roja fueron a atender a transfronterizos y a menas durante los primeros meses de la pandemia. ¿Cuál es la adaptación que tuvo que crear la entidad para esa atención y si fue en detrimento de la atención a la población en general de ambas ciudades autónomas? Y también respecto a la atención en ambas ciudades autónomas a transfronterizos atrapados y menores extranjeros no acompañados, el Estado se desentendió y sacó a la luz un decreto de urgencia para su atención. Y, al menos en Ceuta, ese dinero se destinó a subvencionar a Cruz Roja en la atención, como he dicho, a transfronterizos y menas. De esas subvenciones, ¿conoce el montante global y cuánto se ha gastado y cómo? Respecto a este mismo asunto, el número de menores extranjeros no acompañados atendidos, también en qué ciudades o comunidades autónomas dedican mayores esfuerzos en su atención, bien porque su número sea mayor o por cualquier otra circunstancia. ¿Qué tipo de atención se les presta y modelo de justificación de las subvenciones que reciben por ese concepto? También me gustaría saber el montante global, y si lo tiene, por favor, justificado por cada comunidad autónoma, lo recibido por parte del Estado para atención a menores extranjeros y por comunidad autónoma. Me refiero independientemente del montante global que la Secretaría de Migraciones subvenciona a Cruz Roja Española en la atención a la inmigración. En otro orden de cosas y ya, bueno, pues teniendo en cuenta los datos de pobreza infantil, no sé si ven ustedes la inutilidad de algunos programas que supongo que encuadran en eso que ha comentado usted antes de apoyo a la parentalidad positiva. He podido observar en su página web, por ejemplo, en el área de promoción de la salud y promoción de los hábitos de vida saludable en el ámbito escolar y en el ámbito comunitario, dedica Cruz Roja un apartado a la educación afectivo-sexual con el objetivo específico de informar y sensibilizar para fomentar una actitud responsable entre la juventud que les permita tener unas relaciones sexuales seguras y satisfactorias. En ese objetivo sí dicen que va destinado a la juventud, pero cuando se refiere a los destinatarios hablan ustedes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Podría especificarnos qué tipo de educación afectivo-sexual se ofrece desde la entidad, a qué edades? Y si no considera desde Cruz Roja pues, una intromisión este tipo de educación en la que cada padre pueda querer para sus hijos. Porque también hemos podido observar que cuando se refieren a los contenidos, estos se refieren exclusivamente a la sexualidad y a lo afectivo. Sin embargo, no he visto mención específica. Y respecto a este programa, me gustaría saber la subvención que recibe Cruz Roja, tanto de la Administración General del Estado como de las entidades locales o autonómicas, y a cuántos niños o adolescentes han atendido, por ejemplo, en el último año. Si tiene más datos, pues en los últimos años. También quisiera saber cuántos programas de perspectiva de género están desarrollando y si tienen intención de poner en marcha otros, porque nos preocupa mucho que digan que el objetivo de uno de esos programas es sensibilizar sobre la importancia del abandono de estereotipos que prescriben los roles femeninos y masculinos, manteniendo y reforzando la igualdad de género. ¿Puede traducir esto a un lenguaje común? ¿Por qué se empeña una organización humanitaria en eliminar roles y acabar con el orden natural? Otro de sus programas dedicados a niños es el de sensibilización y prevención de violencia de género para, dicen, prevenir e influir en la configuración de la identidad de género y en las relaciones interpersonales. Le hago la misma pregunta que en el anterior programa. ¿Por qué ese empeño en configurar identidades de género? ¿Cree que eso es trabajar en beneficio de la infancia y en su protección social? ¿Cree que con los datos de pobreza infantil que ha detallado anteriormente el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, no sería necesario que las subvenciones que reciben se dedicasen a otros programas? ¿No debería ir destinado a otros fines y especialmente a la atención de necesidades básicas de la infancia? Y ya para terminar, y por alusiones del señor Mariclós del Grupo Socialista, que ha dedicado más de la mitad de su anterior intervención a Vox, decirle que compartimos su postura en cuanto al cumplimiento de los tratados y acuerdos de los que España forma parte, por lo que les invitamos a que su Gobierno
Empieza por cumplir el acuerdo entre España y Marruecos firmado en Rabat en 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, porque lo que tienen que hacer es cumplir ese acuerdo y obligar a Marruecos a que proteja a sus niños y evite que sean víctimas del tráfico de seres humanos, en este caso de los niños. Y por cierto, aprovecho también, señor Chana, ya que actúan ustedes como corresponsales en el programa a través de Fronteras, ¿no cree que sería conveniente que trabajaran en ese sentido que acabo de comentar? Muchas gracias.